Con las prisas, Mina desenvainó la katana sin cuidado, echando el brazo atrás y golpeándose el codo en los estantes de caoba que había tras ella. Haciendo una mueca de dolor, dejó caer la espada instintivamente. ¡Crack! Mina se volvió y vio que había aplastado el borde de los estantes de madera noble con el codo. Se levantó la manga y se examinó el brazo. Apenas había sentido dolor, pero la herida ya se estaba hinchando, amoratada. Se miró el corte en la mano, su piel estaba desgarrada y la sangre emanaba de un modo constante. Sin embargo, apenas sentía dolor. La sangre de Drácula le estaba dando poder. Después de tantos años, sería la sangre de Báthory. Qué ironía que ella hubiera hecho que la lucha entre ellas acabara por ser más interesante. Miró a su alrededor y vio el pisapapeles de cristal decorado en la esquina de la mesa. Lo cogió y apretó. Nada. Lo intentó otra vez con todas sus fuerzas. Nada. Podía ser que lo ocurrido con el estante fuera una casualidad. Maldición. Mina aplastó el globo en la mesa, una vez más con frustración. Para su asombro, el globo se hizo pedazos. Mina abrió la mano. Tenía astillas de cristal clavadas en la carne de la palma de la mano, cubiertas de sangre, pero una vez más apenas sentía dolor. Por primera vez en semanas Mina sonrió. ¿Por qué ese poder no se le había revelado antes? Nunca había sido dada a estallidos de rabia. Sin embargo, ahora cuando más necesitaba la fuerza, ahí la tenía. Fuera cual fuese la razón, tenía que estar segura de cómo invocar su recién hallada fuerza para que fuera un arma eficaz contra Báthory. Mina colocó las manos a ambos lados del gran escritorio de caoba, recordando a los dos enormes mozos que tanto se había esforzado para meterlo en casa. Respiró hondo y trató de levantarlo. Sus brazos se agitaron, pero el descomunal escritorio no se movió. Cerrando los ojos, imaginó a Báthory, pensó en cómo aquella vil criatura había entrado en su casa y le había violado. Su ira creció, pero el escritorio siguió sin moverse. Dejad que los niños se acerquen a mí. Mina levantó el escritorio y le dio la vuelta. El escritorio cayó sobre el suelo de madera dura y causó un gran estruendo. Mina lo miró, desconcertada. Tenía que controlar esa fuerza que surgía de ella, necesitaba gobernarla. Alguien llamó a la puerta del estudio e interrumpió el curso de sus pensamientos. Disculpe, señora, dijo Manning, desde fuera del estudio, pero hay un caballero en la puerta que desea hablar con usted. Mina tenía que tomar el próximo tren a Londres para encontrar a su hijo. No podía pasar ni una noche más desprotegido. No tenía tiempo para protocolarias visitas de condolencia. Lo lamento mucho, Manning, pero debo pedirle que le diga que se vaya. Dígale que todavía no estoy de humor para tener compañía. Estoy segura de que lo entenderá. Le he dicho que no deseaba que la molestaran, pero me ha dado su tarjeta y ha insistido en que querría recibirlo. No quería que Manning viera el desastre que había ocasionado en el estudio. Entreabrió la puerta y cogió la pequeña tarjeta de color marfil. Casi se le cayó al leer aquel nombre. ¿Debo decirle que se vaya?, preguntó Manning. No. Si estaba allí es que se trataba de algo importante. Se miró la mano ensangrentada. No ha de ser nada de esto. Llévelo al salón, que me espere mientras me pongo presentable. Reuniré con él allí. Lord Golden había visto alejarse a Kinsey. El joven quería quedarse solo, cosa que le iba bien para sus propósitos. Necesitaba tiempo para digerir la información que habían obtenido en el piso de Sedgwick. ¿Era posible que Drácula fuera Jack el Destripador? Holmon apenas recordaba el otoño de 1888, cuando Londres vivía bajo la amenaza del terror. Él había estado inmerso en sus propios temores, pues tanto su padre como Lucy luchaban contra su frágil estado de salud. No podía creer que su enemigo siguiera de algún modo vivo. ¿Cómo podía ser? Luego estaban los asesinatos que seguían el patrón de los de Jack el Destripador y que se extendían por toda Europa oriental. No podía ser solo coincidencias, no podía discutir la teoría de Kinsey, ni pensar que alguien que no fuera Drácula pudiera haber matado a Jonathan empalándolo en medio de Piccadilly sin esfuerzo ni testigos. Si de verdad Drácula había regresado a Inglaterra, estaban todos en grave peligro. Había que avisarlos. Aún así se sentía reacio a contactar con Mina Harker. Drácula podría haber venido a vengarse de ella, o Mina podría haber sucumbido finalmente a sus encantos ahora que ya no la ataba su matrimonio.
La mente de Mina siempre había sido un rompecabezas de contradicciones. Holmont no podía aventurar una hipótesis sobre cuál sería su reacción a la noticia de que Drácula aún estaba vivo. A pesar de sus preocupaciones, decidió hacerlo más honorable. Mina tenía que conocer todos los hechos. Después, lo que decidiera hacer con aquella información dependía de ella. Por desgracia, las consecuencias afectarían a todos. El criado condujo a Holmon al salón tras cogerle el abrigo. ¿Desea una copa?, preguntó el anciano mayordomo. No, gracias. Holmon se distrajo con las fotografías expuestas sobre la repisa de la chimenea, sobre todo con la imagen de la familia Harker, tomada una Navidad de hacía ya muchos años, cuando Kinsey aún era pequeño. Su rabia empezó a hervir de nuevo cuando comparó cómo habían salido parados de aquella aventura lejana. Él había perdido a Lucy y cualquier opción de felicidad en su vida. En contraste, después de su terrible experiencia en Transilvania, Mina había podido recuperar su vida, al hombre al que amaba, habían tenido un hijo, habían formado una familia. Sus ojos vagaron hacia una fotografía enmarcada de Lucy y Mina. Era un sacrilegio que estuviera allí. Al fin y al cabo, Jonathan y su bufet habían organizado los preparativos para traer a Drácula a Inglaterra. De este modo, inadvertidamente o no, Mina había conducido al demonio hasta Lucy. Él había clavado una estaca en el corazón de su amada, mientras que Mina se había acostado con el demonio que había destruido a Lucy. ¿Cómo osaba exhibir su retrato? La rabia y el resentimiento amenazaban con desbordarse, cuando la puerta se abrió. Se preparó para desatar su rabia contra Mina, pero cuando la vio se quedó petrificado. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. A pesar de los años que habían pasado, aquella mujer estaba exactamente igual que la última vez que la había visto. Por un instante, Holmon casi esperó que Lucy entrara detrás de Mina, como siempre hacía antes de que pasara todo aquello. El recuerdo del esqueleto de Lucy volvió a él de un modo espantoso. Lucy estaba muerta, se había podrido, igual que su corazón. Al contemplar a Mina, comprendió por qué Jonathan Harker se había dado a la bebida. Había tenido que vivir con una mujer que era un recordatorio constante de su tragedia compartida. Se fijó en el traje de luto de Mina Harker, un vestido de mujer mayor. Al menos tenía la cordura de avergonzarse de sí misma. El tiempo ha sido generoso contigo, señora Harker, dijo, haciendo poco por ocultar el sarcasmo en su voz. Veo que tú tampoco has cambiado, Lord Wolverine, replicó Mina con amabilidad. Te seré sincero, volver a ese lugar no me es nada placentero. Si has venido para expresar tus condolencias, considéralo un deber cumplido. Puedes marcharte. Mina se volvió hacia la puerta. Espera, ella vaciló. Desafiar abiertamente a una mujer tan testaruda no era una buena idea, así que procuró moderar su tono. He venido aquí para advertirte, por increíble que pueda sonar, tengo razones para creer que aquel al que creíamos muerto y enterrado podría seguir no muerto. Mina simplemente ladeó la cabeza sin rastro del shock que esperaba. Mi querido Arthur, siempre tratando de actuar como es debido, aunque se te revuelva el estómago al hacerlo. ¿A qué estaba jugando? No me trates como Jack Sedgwick. Sabes que no soy dado a teorías extravagantes, dijo. Sé que aún me odias, lo noto en tu voz. Estás en tu derecho, pero no desconfíes de mí. Recuerda que fui yo quien nos condujo a Drácula. Yo mantuve mi juramento. Por eso estoy aquí, por nada más. Soy culpable de muchas cosas, Mina. Pero lo que más me arrepiento es de haber interpretado las advertencias de Jack como los delirios de un loco. Sacó un recorte que había cogido de la colección de cartas y se lo arrojó. Cuando ella lo cogió, reparó en el vendaje que tenía en la mano. ¿Qué te ha ocurrido? Rompí una copa, contestó ella rápidamente, prestando atención al recorte del periódico. Al cabo de un momento levantó la mirada, desconcertada. Esto es sobre Jack el Destripador. Mira los detalles de los crímenes. El primer asesinato en Londres se produjo el 31 de agosto de 1888, solo una semana después de que Demeter fondeara en las costas de Whitby. El último crimen registrado se produjo el 9 de noviembre de 1888, el día antes de que Drácula eludiera nuestra captura y se retirara a Transilvania. Mina escuchó sin inmutarse.
Holmon sacó las cartas de Sedgwick. Ya creía que el destripador era un vampiro, dijo. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para demostrárnoslo, y el destripador lo mató por eso. Ese es el misterio de su muerte. Olvida lo que te dicen tus ojos, deja de lado la emoción. La lógica fría nos dice que las pruebas señalan claramente a que Drácula y Jack el Destripador son uno y el mismo. Mina se rió. Oh, Arthur, siempre fuiste más valiente de nosotros, pero hacías bien en dejar que el que pensara fuera Van Helsing. Apretó las cartas en el puño. He venido a advertirte de que tu vida puede estar en peligro, y como contrapartida te burlas de mí. Tal vez Mina quería despistarlo para proteger a Drácula. Por lo que sabía, ella podría haberse preparado para unirse a su amante en ese mismo momento. Como si Mina le hubiera leído los pensamientos, su sonrisa desapareció y se puso completamente seria. En Londres hay un vampiro, pero no es Drácula. Holmon volvió a cerrarse en banda. ¿Otro vampiro? No hay tiempo para juegos, hay vidas en peligro. Me atacaron en mi propia casa, podrían haberme matado. Veo que sobreviviste y tu casa parece estar en orden. ¿Qué te hizo ese vampiro? ¿Te lanzó una copa y se fue? Mina entrecerró los ojos. Yo he escuchado tus teorías. Ahora escucha la mía. ¿Has oído hablar de la condesa húngara Erzsébet Báthory? No. ¿Debería? Hace 300 años Erzsébet Báthory violó y masacró a 650 chicas campesinas y se bañó en su sangre. Creía que así preservaba su juventud. ¿Eso no describe a un vampiro en un análisis histórico frío? Y si las suposiciones de Jack son correctas, ¿no describe también los crímenes de Jack el Destripador? Es absurdo, todo el mundo sabe que Jack el Destripador tenía que ser un hombre. No puedes convencerme de que una mujer es capaz de crímenes tan espantosos. Tus prejuicios te ciegan, al Destripador nunca lo atraparon. ¿Por qué no podía ser una mujer? Una viuda negra, qué interesante, musitó Holmes en voz alta. Aún así, se preguntaba si Mina estaba ocultando algo. A Jonathan lo empalaron, a no ser que a esta condesa también la llamaran la empaladora. No veo la relación. Podría ser una artimaña de Báthory para que creamos que Drácula sigue vivo. Holmes no estaba convencido. Supongamos por avanzar que tiene razón y que hubo una tal condesa Báthory y que ella era Jack el Destripador. ¿Dónde está la conexión con nosotros? ¿Por qué desea que muramos? No tiene sentido. Mina abrió un libro encuadernado en piel hasta la página del árbol genealógico ilustrado y se lo acercó. Pasó el dedo por el nombre Erzsébet Báthory y recorrió la rama que la unía a Black Drácula 3. No veía motivos para contarle toda la verdad, confiaba en que bastara con esa información. Drácula y Báthory eran parientes de sangre, eran primos. Holmon, aún algo confuso, pareció comprender. Ha venido a vengar su muerte. Era como si el universo se hubiera ordenado, todo tenía sentido. No importaba lo que Mina pensara de Drácula, ni cuáles fueran sus sentimientos hacia él. Báthory los culparía a todos por igual por la muerte de su primo. Este hecho, unido a lo que sabía por las cartas de Sedgwick a Basarab, lo convenció de que él y Mina iban en el mismo barco. Ya no le quedaba otra opción que confiar en ella, aunque debía ser cauteloso. Hemos de contactar con Van Helsing de inmediato, dijo. Ya lo he intentado, no ha respondido a ninguno de mis telegramas. Holmon estuvo a punto de decirle a Mina que Van Helsing había abordado Kinsey cuando tuvo una nueva y mareante revelancia. Basarab, el rostro de Mina se ensombreció. ¿Qué has dicho? Le dio las cartas y le señaló las firmas. Jack Sedgwick estaba trabajando con Basarab para encontrar el destripador. Si Báthory conocía a Sedgwick y lo mató, exclamó Mina al leer la firma de la carta, entonces también tenía que conocer a Basarab. La expresión de pánico en el rostro de Mina casi hizo que Holmon sintiera compasión por ella. Una vez más, su sentido del honor lo llevaba a la acción. Kinsey estaba planeando interrogar a Basarab al respecto durante su ensayo de esta tarde, a las 6:30 en el Liceo. Mina no pudo reprimir un grito al volverse para mirar el reloj de la repisa de la chimenea. Hay un tren que sale de Exeter dentro de 20 minutos. Llega a las 6:10 a la estación de Waterloo. No tenemos tiempo que perder. Kinsey corre un gran peligro. Mina subió por la escalera mientras Holmon entraba en el vestíbulo para recoger su sombrero, su abrigo y su bastón.
Ella volvió con su bolso mientras envolvía en un chal algo que parecía una espada envainada. Como bien sabes, puedo librar mis propias batallas. A Holman aquel comentario le pareció indecoroso. Mina nunca había respondido al patrón que debía seguir una mujer, no se ajustaba en modo alguno a lo que describiría como delicadeza femenina. Nunca hubo una mujer más condenadamente desconcertante. A saber lo que estaba pasando por la cabeza, creía a Mina hasta cierto punto. Sonaba convincente, sin embargo, aparte de su mano vendada, no tenía ninguna otra marca. Si esa condesa Báthory la había atacado, ¿qué batalla se había producido realmente? La alternativa era demasiado terrible para contemplarla. Podía tratarse de un plan elaborado por Drácula y por Mina para acabar con él. Se aseguraría de no darle nunca la espalda a aquella mujer. En cualquier caso, él también quería hablar con ese tal Basarab. Al abrir la puerta delantera, Manning trató de interceptar a Mina. Señora, me alegro de encontrarla. Este telegrama acaba de llegar. Más condolencias. Gracias, Manning, dijo Mina, que cogió el telegrama sin detenerse, lo metió en el bolso y salió por la puerta. En lo más hondo del estómago de Hamilton Dent se formó una ola gaseosa que rompió en su boca como un revuelto. Un miembro del equipo que estaba cerca arqueó una ceja. Dent había estado experimentando malestar abdominal desde el ataque de apoplejía de Stoker, pero los constantes problemas de la producción no le habían dejado tiempo para solucionar aquel problema. Además, la tensión aumentaba sus problemas. Cuanto más precaria era la situación, más le sonaban las tripas. Dent sabía perfectamente que pisaba un terreno quebradizo. Lo cierto era que no tenía los derechos para producir Drácula. Si Stoker sucumbía a su enfermedad, Dent tendría que negociar los derechos con la agria señora Stoker. Se estremeció de solo pensarlo. Tenía inversores a los que complacer y debía atender multitud de otros problemas. Basarab quería demoler el tradicional escenario del salón y cambiarlo por otro móvil, una estructura de varios niveles que pudiera transformarse en el castillo de Transilvania, en el manicomio de Whitby o en la abadía de Carfax. El maestro carpintero, harto de la situación, se había despedido. Dent se había quedado solo para supervisar a los trabajadores. Con Stoker postrado en cama, la obra no tenía director, y Dent suponía que iba a tener que ocupar el lugar de Stoker. No obstante, Basarab tenía otros planes y había asumido la dirección sin consultarle siquiera. Dent estaba furioso, pero no se atrevía a enfrentarse al excéntrico rumano. No quería terminar como Stoker. Dent estaba despeinado, cansado y hambriento, y la cabeza y el estómago le daban vueltas por la tensión. Faltaba menos de una hora para el primer ensayo y aún tenía mucho que hacer. A cada momento alguien requería su atención. La encargada del vestuario salió del camerino de Bastarab entre lágrimas. Los inversores exigían actualizaciones horarias. Los periodistas buscaban entrevistas y había una plaga de admiradores que se le colaban al vigilante con la esperanza de atisbar a Basarab. Trabajar en el teatro no era tan encantador como había pensado que sería asociarse con Stoker. A las 6 en punto, la mayoría del reparto ya estaba en el teatro. Con media hora de antelación no era algo inusual tratándose del primer ensayo, porque la novedad de una producción siempre resultaba muy emocionante. Los actores formaron grupos ruidosos, charlando y cotilleando mientras esperaban a ocupar su sitio en el escenario. Entretanto, Dent estaba tratando de mantener una conversación con el diseñador de iluminación. Apenas podía oír lo que él mismo decía, menos aún entender una palabra del diseñador escocés que estaba en la cabina situada en la parte de atrás del teatro, jugando con sus nuevos artefactos electrónicos. Estaba tratando de usar su nuevo Cliec número 5 para simular la luz de la luna en Transilvania, para una escena del primer acto. Dent pensaba que había demasiada claridad para una escena de pesadilla gótica, y estaba tratando de convencer al diseñador de que atenuara las luces. Este asintió, pero cuando Dent la observó desde el centro del escenario, la luz aumentó de intensidad, igual que su ardor de estómago. Más brillante no, imbécil, dijo a voz en cuello por encima de la conversación de los actores. Todas las miradas
convergieron en él. Sintió otra vez los ruidos en la boca del estómago y comprendió que a partir de entonces lo verían como el productor villano. Buscó una forma de convertir su exabrupto en un chiste gracioso, pero se lo pensó mejor. Había aprendido del incidente con Kinsey Harker que el miedo era mejor que el respeto. El diseñador se apresuró a cumplir con las órdenes de Den, pero con las prisas puso el escenario de azul por error. ¿Azul? No, no, no. Mar rojo. ¿Cuántas veces he de decírselo? Aquí es donde el príncipe Drácula habla de sus días heroicos de la guerra. Los actores que tenía detrás ahogaron un grito. ¿Y qué sabe usted de la guerra, señor Dane? Preguntó una voz. Dane estaba sorprendido. Comprendió que el grito ahogado no era el resultado del miedo de los actores a su ira, sino de la aparición de Basarab.